Mire, si usted está buscando vivienda en la Ciudad de México, tome mucha nota de lo siguiente, preste atención porque dependiendo de la zona en la que usted busque, estará el precio. Veamos cómo. Desde hace varios años, la renta de propiedades y departamentos se ha convertido en una opción para encontrar un lugar para vivir en la Ciudad de México. En la capital existen varios lugares que ofrecen estos servicios. El precio depende de la ubicación del lugar. Por ejemplo, en la Condesa la renta promedio mensual es de más de 20,000 pesos, en la Roma Norte de más de 15,000, en la del Valle 16,000, Narvarte 13,000. Esto de acuerdo a un estudio realizado por empresas dedicadas a las bienes raíces. Hoy en día quienes buscan tener un lugar para vivir lo hacen con los llamados roomies o rentar fuera de la capital, pues los precios de las mensualidades suelen ser más accesibles para ellos. Yo creo que en el DF porque pues es la zona comercial, ¿no? Y los trabajos pues te queda todo más cerca, pero pues mucha gente prefiere desplazarse por la renta. Pues aquí sí no pasa más de 3,000 en adelante, más para abajo no. Sin embargo, en la capital se pueden encontrar lugares en donde la renta va desde 6,000 pesos, como el caso de la colonia San Rafael. En la Jardín Balbuena y Santa María la Ribera se pueden encontrar espacios desde 6,000 a 8,000 pesos al mes. La búsqueda de un lugar para vivir implica tiempo e inversión. Sin duda, lo mejor es planear, salir a las calles, buscar y llamar para agendar una cita en el lugar deseado. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.